Bien, vamos a pasar directamente a la iniciativa convencional número 16-4. ¿Alguna o alguno de los autores que quiera defender o hacer alguna observación? Bien, tenemos a Isabela Mamani. Tiene la palabra entonces la convencional Mamani. Nuevamente a todos los presentes, buenos días. Nosotros como convencionales de escaños reservados hemos presentado la iniciativa número 16-4, que comprende, una de las normas, la titularidad de los derechos de los pueblos originarios. Frente a eso, podemos señalar que es necesario destacar que nosotros los pueblos originarios, constituimos entidades colectivas, que son posibles de diferenciar respecto del resto de la población chilena. Una aproximación a dicha definición la propuso el ex relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías, José Martínez Cobo, en un informe de 1987, señalando que son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica en las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales, su identidad étnica como la base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. También el convenio 169 de la OIT, en su artículo 1, número 1, letra B, señala que los pueblos son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. De esta forma, es posible advertir que estamos en presencia de un sujeto colectivo distinto, particular, con identidad cultural propia y que a pesar de todo siempre ha estado presente. El problema es que no existió, o más bien se nos niega nuestra existencia en el orden constitucional. Pero aquí estamos y reclamamos nuestra titularidad de los derechos fundamentales que le asiste a los pueblos y naciones indígenas. Ahora bien, si esta convención se ha declarado plurinacional, debe entender los alcances que ello significa. En cuanto a los derechos humanos, su reconocimiento para pueblos indígenas significa asumir el carácter colectivo que tiene dichos derechos, en contrapartida al carácter individual que la tradición le asigna a los derechos fundamentales. Sobre este punto se debe tener presente que existe un consenso internacional en cuanto a considerar a los pueblos y naciones indígenas como sujetos colectivos de derechos, y en consecuencia se les reconoce la titularidad en el ejercicio de tales derechos. En este nuevo paradigma ha permitido la consagración positiva de los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas. Así es posible advertirlo en los distintos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la opinión de los organismos e instituciones especializadas. Solo a modo de referencia quiero recordar a esta comisión alguna fuente que nos indican como titulares de derechos: el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas de la ONU, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y el significativo aporte que han realizado los relatores especiales para asuntos indígenas del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiero recordar también en esta ocasión lo dispuesto en el artículo 2, número 1 del convenio 169 hoy vigente en Chile. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Disposición que está en armonía con lo dispuesto en el artículo 3, número 1 del mismo instrumento internacional. Esto es, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación.
Finalmente quiero señalar nuevamente a los integrantes de esta comisión que los pueblos originarios somos titulares de derechos colectivos, no personas individuales ejerciendo derechos colectivos. Tiempo, Isabela, podrás complementar en la medida que te hagan preguntas y puedas responder. Se ha cumplido el tiempo, ¿cierto?, de defensa de cada presentación de norma. Tenemos 2 palabras pedidas, de la convencional Teresa Marinovich y de la convencional Yanis Meneses. Teresa, bueno, y Natalia Enríquez luego. Teresa tiene la palabra. Muchas gracias. Ustedes dicen que los pueblos indígenas tienen más derechos que el resto de los chilenos, y el primer punto o la primera pregunta es que me gustaría saber por qué. A ratos me da la idea de que algunos quieren que esta constitución sea una constitución mapuche, no una constitución de todos. Por otra parte, el hecho histórico que ustedes aluden habitualmente y en los que los mapuches efectivamente fueron víctimas, pasó hace 200 años. O sea, no lo sufrió ningún mapuche vivo, ni lo causó ningún chileno vivo. Es más, hace poco tuvimos una presidenta mapuche que tiene estudios superiores, que tiene posgrado, que era profesora universitaria antes de llegar acá y que fue electa presidenta de la convención. No parece que esa sea la vida de alguien que ha sido oprimido en razón de su etnia. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Se acaba en algún minuto la deuda? ¿No será que los activistas indígenas, y los llamo así porque son minorías dentro de los mismos indígenas, están victimizándose, ganando vistipuntos para obtener así beneficios del Estado de corte económico y no tan idealistas como habitualmente pretenden? Eso. Convencional Isabela Mamani responde. Primero le quiero aclarar a la convencional Marinovich que acá no solo está el pueblo mapuche, acá hay más pueblos originarios. Y es que cuando habla de una constitución mapuchizada o a lo que alude, no es así. Acá estamos los pueblos, y en esta comisión particularmente está el pueblo chango, el pueblo aymara, el pueblo yagán y el pueblo mapuche. Y yo le pido respeto a las primeras naciones. Y no es que nosotros quisiéramos tener más derechos que los chilenos. Nosotros buscamos una reivindicación histórica, milenaria sobre nuestros derechos, considerando también nuestras características propias. Y que este territorio primero ha sido de las primeras naciones. Y esa deuda se debe reconocer en esta nueva constitución. Gracias. Gracias, Isabela. A continuación, Yanis Meneses tiene una pregunta. Gracias, Damaris. Sí, que justo mi pregunta apunta a un elemento que estaba desarrollando Isabela en su argumentación y que se cruza un poco con las otras propuestas, que tiene que ver con los derechos colectivos. Pensando, y que lo estaba explicando de hecho ahora Isabela, que el colectivo no es una suma de individualidades, sino que un colectivo representa algo mucho más complejo, algo muy propio de la naturaleza humana. Entonces, mi pregunta, bueno, y también va a entrar también en discusión con las otras propuestas que no lo consagraban de esta manera, lo estaban consagrando como que las personas van a tener el derecho individual o colectivamente, pero acá nosotros creemos que tiene que ser el colectivo titular de derecho. Entonces, tal vez que pueda profundizar un poco sobre esa idea. Eso, muchas gracias. Bien, ¿alguno de los autores o autoras? Isabela, continúa respondiendo. Bien. Gracias. Sí, respecto de la diferenciación, hay que tener en cuenta que existen, ¿cierto? En este caso, los pueblos originarios ejercemos derechos colectivos como la libre determinación, la regularización o la protección al territorio, al medio ambiente. No es que una persona llegue y tome decisiones individuales, sino que nosotros como pueblos originarios nos agrupamos, nos organizamos colectivamente, primero como núcleos familiares, como comunidades, como organizaciones, para tomar una decisión. Y es por eso que a mí me llama la atención que en esta comisión se implante solo que las personas naturales, ¿cierto?, reconocidas como sujetos de derechos, ejerzan derechos colectivos. Entonces ahí hay que hacer una distinción, que los pueblos originarios no es que ejerzamos individualmente derechos colectivos, sino que son las colectividades, los pueblos, a través de sus propias representaciones o instituciones propias de cada pueblo, ejercer, ¿cierto?, estos derechos, ya sean, en el caso del pueblo aymara, nosotros tenemos autoridades ancestrales, al igual que el pueblo mapuche, están allá, ¿cierto?, son los denominados caciques o tatamalcus y mamatayas.
que son representaciones propias de nuestros pueblos, como también, ¿cierto?, el Consejo de Ancianos, la figura de los pasiris, de los chachahuarmis. Entonces nosotros tenemos instituciones propias dependiendo de cada pueblo y queremos, ¿cierto?, en esta nueva Constitución ser reconocidos como titulares de derecho para que en base a nuestra autonomía y libre determinación la podamos ejercer. Gracias. Bien. Convencional Natalia Enríquez. Sí, gracias, coordinadora. De hecho, le quería dar las gracias a Isabel porque justamente mi pregunta iba encauzada en eso. Porque entiendo que aquí habría una diferencia sustantiva respecto a la propuesta que hacen ustedes, que es reconocerlos como titulares, y lo otro efectivamente es limitarlo al ejercicio de un derecho. Así que gracias por la explicación.